Amigos, siervos y por supuesto siervas también, discípulos, hermanos inmersos, seguidores del amo en general, queridos codritos y amigos y amigas del amo y de la fe, bienvenidos aquí a este mensaje que les vamos a dar. Toda por recibirnos en sus casas. Mi nombre es Rafael Acecas, el más ínfimo de los pastores, puesto aquí por voluntad no propia, sino por voluntad de Yahweh, queridos colegas. Y estamos hablando de lo que se constituye el periodo de la preparación, el periodo real de preparación para la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pues es una fiesta, un día en sí se celebra, pero abarca otros días antes y después, que son parte de la misma fiesta, siendo la fiesta de la Pascua, el día de la Pascua, el día cuando pasó el ángel de la muerte y se comió el cordero pascual, el día más importante de todos estos días, queridos colegas. Y no es que le estemos restando importancia a los demás, pero es el día más sobresaliente, es una de las 3 ocasiones en las que los israelitas varones tenían que acudir de todos los lugares donde estuvieran a la Jerusalén terrenal. Hoy en día pues miramos a la Jerusalén celestial, que está allá, la nueva Jerusalén, esas 3 veces al año para celebrar la fiesta de Yahweh con las ofrendas, y no nos presentamos con las manos vacías. Tenemos que presentar algo. Según el sacerdote, una gavilla. Nosotros presentamos no el granito, sino lo que representa ese grano, ese cereal, personas. El trigo, la cebada son personas, queridos colegas. ¿Qué es en sí el periodo de la preparación para Pesaj? ¿Cuándo comienza? Si vemos básicamente y técnicamente el asunto, queridos colegas, según está mencionado en la Escritura, el periodo de preparación para la época de Pesaj, que era no solamente un día, sino una época, una serie de días, era y es desde el 10 de Abib, desde el día 10 de Abib. Y la preparación para la Pascua es el 14 de Abib y la Pascua es el 15. O sea que 5 días antes de la Pascua o 4 días antes del día de la preparación empezaba la preparación general, el periodo de preparación general para la Pascua. ¿Cómo que se hacía? Recuerden, el periodo de preparación para la Pascua empieza el 10 de Abib. El día de preparación para la Pascua empieza el 14 de Abib, pues cuando inician los días, a las puestas del sol previa. Amados, les recalco algo muy importante. Los verdaderos israelitas del genuino Israel Nuevo Pacto en Yahshua. Y nosotros nos jactamos de ser miembros legítimos del Israel genuino, ¿verdad? Pues oigan bien, los verdaderos israelitas, que Yahshua menciona, he aquí un verdadero israelita, que dice que hay falsos israelitas, hay israelitas pero son falsos. He aquí un verdadero judío, en quien no hay engaño, dijo Yahshua. Quiere decir que había judíos que engañaban a la gente, que había engaño en sus bocas, levadura, había que sacar esa levadura, no la habían sacado, la había sacado. Un verdadero judío. Yahshua era judío, no tenía levadura, era el más verdadero judío de todos los judíos. Pero los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas del genuino pueblo del Israel Nuevo Pacto en Yahshua, son mucho más que un linaje físico, una descendencia por linaje físico, genealógico de esos antiguos israelitas. Somos más que una descendencia según la carne, queridos, pues somos linaje espiritual. O sea que podemos ser linaje físico de Israel. Eso no nos hace a nosotros genuinos israelitas. Si nosotros somos o no somos linaje físico de Israel, pero somos linaje de Israel en sentido espiritual, como Rahab la ramera, como Ruth la moabita, como la esposa de José y sus hijos Efraín y Manasés, que eran mitad egipcios. Si somos israelitas espirituales, entonces somos verdaderos y genuinos israelitas del genuino cuerpo, del genuino pueblo de Israel que se está purificando, del Israel que está en Mashiach. Fíjense ustedes que los que no son verdaderos israelitas se creen que son Israel físico y por eso califican. Fíjense que están apartados del Mashiach, no están tan en Mashiach, no están tan metidos en Mashiach, ni Mashiach en ellos,
como estamos nosotros, los que sabemos que tenemos que ser por encima de todo linaje espiritual de Abraham, no linaje físico como reclamaban aquellos judíos falsos del tiempo de Yahshua, que Yahshua les dijo que eran hijos del diablo, aunque sí eran linaje físico de Abraham. Y de estas piedras puede hacer Yahweh hijo si le da la gana. Así le contestó Yahshua a esos judíos que estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Pues de estas piedras puede hacer Yahweh hijo también. Más fácil que de ustedes. Y por eso, querido Codito, porque los verdaderos israelitas del genuino Israel nuevo pacto en Yahshua son linaje espiritual, por eso todos ellos disciernen estas cosas, que los que son linaje carnal, que los que son puro linaje físico no entienden, porque esto no se puede entender por la carne, no se puede entender con sabiduría humana, con ojos físicos, sino con ojos espirituales, con la sabiduría de Yahweh, con el espíritu de Yahweh. Entonces nosotros discernimos estas cosas y vemos, entre comillas, vemos con ojos espirituales al Mashiach Yahshua fungiendo como el emergente rey mundial que ha sido ungido para reinar sobre todo el mundo y ya sobre el universo completo. Lo vemos fungiendo como sumo sacerdote y a la vez como cordero sacrificial, todo a la misma vez en esta fiesta, en estos días de la Pascua. Lo vemos cuando leemos del Tanakh en Éxodo, vemos aquellos corderos, o en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, en donde están las ordenanzas de tomarás un cordero macho por cada familia, de 1 año por lo menos, y lo dividirás y lo separarás hasta el día 14, y entonces después al atardecer entre las 2 tardes lo inmolarás y lo comerás todo con sus entrañas y sin partirle ningún hueso, etcétera, etcétera, y con panes amargos. Nosotros vemos al Mashiach ahí, muriendo siglos más tarde en una cruz, un tipo de sacrificio también, y nos dio a comer de su carne y su sangre, pero no fue un pan y un vino, pero en el pan y el vino vemos la sangre y vemos el cuerpo de Yahshua, y ellos no, porque ellos no son espirituales y nosotros sí, y nada tiene que ver con que seamos israelitas según linaje físico o que no lo seamos, porque hay unos que no son linaje físico de Israel y ven y son linaje físico, son linaje espiritual de Israel y ven estas cosas. Así que nosotros vemos al Mashiach Yahshua, nuestro amo Yahshua, el hijo de Yahweh encarnado, al cual conocimos después, el cual se manifestó mucho después de que los israelitas salieron de Egipto aquella vez, y aquellos no lo podían discernir, pero nosotros sí. Ahora vino, Yahshua es el Cordero Pascual, Yahshua es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya nuestra Pascua fue sacrificada, todo eso entendemos lo que significa. Y lo dará el sumo sacerdote, y él es sumo sacerdote para siempre. Y traspasó el velo, y nosotros con razón. Ahora entendemos por qué, porque tenemos ojos espirituales, querido Cordero. Desde la antigüedad, cuando se dio la ley con especificaciones, porque se dio no de manera generalizada, se dio con bastantes especificaciones en la forma de estatutos, en la forma de preceptos, de ordenanzas, de mandatos menores, etcétera, etcétera. Al Israel original se le dio, después de haber salido de Egipto. El día 10, desde entonces, desde que se dio esa ley, se especificó en esa ley que el día 10 daba inicio a la preparación general para la cena de Pesach, el día 15. Porque en ese día 10 la escritura, la Torah ordenaba que se seleccionasen y se separasen los corderos pascuales primogénitos de la ofrenda de la Pascua, a los que había que observar que se mantuvieran sin tacha, sin defecto, hasta el día 14. Todo esto lo dice la antigua ley. Y tal vez los antiguos israelitas, cuando leyeron esto, hacían esto, pues tomaban estos corderitos, veían un corderito, no veían a Yahshua porque no lo conocían. Tomaban un corderito animal, y pues a esto lo que dice ahí al pie de la letra, vamos a seguir la letra de la ley. Ven, queridos corderitos, no entienden el sentido, la aplicación espiritual de la ley que estaba por venir, estaba por darse. Entendían la copia y la sombra, pero no la realidad mayor que fue dada después. Entonces el día 10 de Aviv daba inicio a la preparación general de la Pascua, y lo sobresaliente era el Cordero Pascual.
Sin Cordero Pascual no había cena de Pascua y no había sangre para marcar las puertas y la sangre, y sin sangre, el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y de eso consiste la Pascua, no es nada más que de liberación, es de perdón de pecados, de la primera etapa del perdón de pecados. Pero ese día 10 se separaba el cordero, que eventualmente el 14 entre las dos tardes se iba a matar y se iba a poner a cocinar asado con todas sus entrañas entero para servir de alimento el día 15, ya al principio del día 15, a los que estuviesen celebrando la Pascua. En sí, la Pascua. El día de la Pascua en sí es el 15. El 14, que lo llaman la Pascua, es preparación. Los días de la Pascua son desde el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, preparación. 5 días casi de preparación. Periodo general de preparación. El último de esos 5 días o de 4 días, el 14, es el día en sí, el día de la preparación. Porque ese es el día antes de la fiesta. Y siempre el día antes es el día, aunque tú te puedes preparar antes, 3 o 4 días antes si quieres. No tiene que ser el día antes específicamente. Te debes preparar 3 o 4 días antes. O un mes antes si tú pudieras. La cuestión es que guardes el día de la fiesta sin trabajar y sin violarlo. Por eso tienes el día de preparación. Más días antes si los necesitas. Si los requieres, no hay limitación, te puedes preparar desde el miércoles, del martes. Pero exigía separar un cordero y vigilarlo por 4 días, desde el 10 hasta el 14, para ver que se mantuviera sin tacha, para que estuviera apto para ser sacrificado el 14 entre las 2 tardes y te pudiera servir de cordero pascual y de alimento. Ven, querido cordero. Entonces esos corderos que calificarían cuando fuesen examinados el 14 por última vez, se sacrificaban entre los atardeceres del 14, el cual era en sí el día de la preparación. Pero desde el 14 era el periodo, desde el 10 era el periodo de la preparación. Y ese periodo de preparación desde el 10 incluye el día 14, que era el día de la preparación. ¿Entienden, queridos colegas? Estando en Egipto, déjame hacer aquí una corrección, queridos colegas. Estando en Egipto, los israelitas, fíjense ustedes, vamos a hablar de lo que sucedía desde el día 10 y el 11, el 12, el 13, toda la información que, bueno, no toda, porque será pretencioso decir que aquí tenemos toda la información que está en la Torah. Tenemos la más sobresaliente, la información más importante, pero se nos escapan algunos detallitos que adrede los hemos dejado fuera, porque entonces si los mencionamos les da curiosidad, y entonces tenemos que hacer el mensaje más largo para no dejarlos a medias, y el mensaje duraría 4 horas, querido cosito. Pero vamos a hacer mensajes adicionales durante toda esta semana. Qué bueno que la semana de los ácimos, conocida también como la Pascua, tiene muchos días, porque así podemos explorar cada día. Vamos a dar un mensaje pertinente a la Pascua, y si es posible a ese día en particular, porque empezando el día 15 ellos salieron de Egipto y estuvieron viajando por 7 días antes de llegar al Mar Rojo y que el Mar Rojo se abriera. Y ese fue el último día de la fiesta de los panes ácimos. La fiesta de los panes ácimos dura 7 días. Es la verdadera Semana Santa de Yahweh. La semana Kadosh de Yahweh es la semana de los panes ácimos, la cual la Gran Ramera ha convertido en la Semana Santa de la Iglesia Católica y de los conejitos y de yo no sé qué más, porque no nos interesa. Pero toda cosa genuina de Yahweh y legítima de Yahweh tiene por lo menos una versión impostora y profana de Satanás. Repetimos, queridos corritos, estando los israelitas en Egipto, muy posiblemente durante la segunda mitad del día 10 de Abib, sucedió la 9ª plaga. ¿Qué nos referimos nosotros cuando decimos la segunda mitad del día 10 de Abib? Pues los días hebreos todos tienen 2 mitades. Tienen la primera mitad, que es la porción nocturna, que empiezan con la noche, con la puesta del sol del día previo, y entonces se extiende por 12 horas hasta que amanece, y luego el aclarecer incluye 12 horas hasta que vuelve y oscurece.
La primera mitad del día es la porción nocturna. Y ahí no se ofrecían sacrificios allá. La segunda mitad es la porción diurna, querido colegio. Así que muy posiblemente durante la porción diurna del día sucedió la 9ª plaga en Egipto. Esa plaga consistía, queridos coditos, en la plaga de las tinieblas. Si Yahweh hubiera traído la plaga de noche en la primera mitad del día 10, los egipcios no se hubieran dado cuenta. Hubiera amanecido y seguía todo oscuro igual y decían, qué raro que en la noche, bueno, todavía es de noche. Pero Yahweh permitió que hubiera luz, que amaneciera. El día que él trajo la plaga de la oscuridad fue a plena luz del día. Se puso de repente denso como tinieblas, que la oscuridad se podía cortar con cuchillo, queridos colegas. Y eso aterrorizó a los egipcios. Donde estaban los israelitas que vivían en otras ciudades. Ellos no vivían en Ramsés, ellos no vivían en el Cairo, ellos no vivían en Heliópolis, ellos no vivían en el Fayum. Ellos vivían en Goshen y vivían en otras ciudades cerquitas de Goshen, donde tenían allá los pastos, los pastores, y donde vivían los esclavos. Y donde ellos vivían había luz. Y cuando la plaga del agua, donde ellos vivían había agua. Y donde ellos vivían, cuando vino la plaga de las langostas, no hubo langostas. No se comieron no hubo granizo. O sea que la cebada y el flax, ¿cómo se dice eso? El centeno, no, la cebada y el lino no se dañaron, ni con las langostas, ni con el granizo de esas plagas, como se dañó esa cosecha de los egipcios. Por eso, ¿de dónde ustedes creen que los israelitas sacaron pan para comer tortas así más cuando salieron el 15? De su aviv, de su cebada, que no se dañó, porque ellos no sembraban acá en los campos de los egipcios, ellos sembraban en sus campos cerca de donde vivían. Allá donde ellos vivían las plagas no lo tocó. Ven, queridos cielos. Entonces, estando los israelitas en Egipto, sucedió la 9ª plaga, la plaga de la oscuridad, el día 10 de Aviv, lo más probable. ¿Por qué? Porque contando más o menos los días que transcurrieron desde esa plaga hasta que ocurrió la última, que fue obviamente el 15 a la medianoche, vemos que no hubo una gran cantidad de días, fue casi de inmediato. Ven, queridos colegas. Y después vemos que cuando Faraón salió, también por deducción y lógica bíblica, no por lógica humana, sino por lógica bíblica, porque estamos usando hechos mencionados en las Escrituras como fuente de nuestras consideraciones, y de ahí parten nuestras conclusiones de lo que está revelado en la Torá. Y podemos afirmar, queridos codritos, que cuando Faraón salió en pos de los israelitas que habían huido de Egipto y estaban por el desierto, eso ocurrió a mitad de semana, porque la Escritura dice que por 3 días los egipcios hicieron duelo por sus primogénitos, y la plaga de los primogénitos ocurrió el 15 a la medianoche. Así que por lo menos 3 días después, eso ya es a mitad de semana, fue que los egipcios emprendieron fuera de Egipto para perseguir a los israelitas que les habían supuestamente causado la muerte de los primogénitos de sus hijos, de los humanos, de los egipcios y de los animales de los egipcios. Pero tampoco ningún animal murió, ningún primogénito de los israelitas murió, ni ningún animal primogénito de los israelitas murió, porque donde ellos estaban las plagas no cayeron, y las plagas no estaban destinadas a los israelitas, sino a los rebeldes, a los desobedientes, a los inicuos. Y en el futuro es igual. Las plagas que vienen en el Apocalipsis, las plagas que vienen durante la gran tribulación, no están destinadas a los que están cubiertos por la sangre del Cordero, como Yahshua manda y describe, no como nosotros lo percibamos o lo creamos ser,
Por eso tenemos que derivar nuestra fuente de información y tenemos que estar seguros de lo que creemos para no estar engañados y creer estar protegidos cuando realmente no lo estemos, porque entonces sufriremos de las plagas. Y hay plagas que purificadoras y hay plagas exterminadoras, que son las peores. Para los que no se purifican, como el fuego purificador, hay fuego consumidor. Entonces, queridos corderos y siervos míos y siervas, Yahweh apartó a su pueblo de los egipcios para que no sufrieran de las plagas. Los tenía aparte, viviendo aparte, permitiéndolos habitar en luz mientras los egipcios sufrían de la plaga de la oscuridad, la cual duró 3 días. El día que Moisés anunció a Faraón la plaga de las tinieblas, muy posiblemente fue el día 10 de Abib. Esa fue la última vez que Faraón recibió a Moisés para verle la cara. El propio Faraón dijo: lárgate de aquí, que más nunca te vuelva a ver la cara. Eso fue cuando le anunció la 9ª plaga, la plaga de la oscuridad. Y eso no lo decidía Faraón a propósito. Si le veía la cara o no Faraón a Moisés, no lo decidía Faraón, lo decidía Yahweh o lo decidía el propio Moisés, porque Faraón no estaba por encima de Moisés ni de Yahweh. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, queridos colegas, pasados los 3 días de oscuridad, que vienen días de oscuridad en el futuro, en la gran tribulación, ¿ves? Los 3 días previos al retorno de Yahshua van a ser oscuros. Va a estar todo oscuro, cosa que cuando Él venga, en todo el planeta que va a estar oscuro, va a haber una luz y todos lo vamos a ver. Tenemos que estar preparados por esos 3 días de oscuridad. Los que estén vivos, los que planeen no morir, escapar de la marca de la bestia sin morir, huyendo para los campos, para donde sea, ustedes van a estar en oscuridad igual que el mundo entero, pero ustedes van a ver a Yahshua y le van a clamar cuando lo estén viendo: llévame contigo, que por fin. Por eso es preciso conocer el itinerario de Yahweh para realizar estos eventos, porque lo que Él va a hacer está basado en lo que ya hizo, queridos codritos, y en las fechas en las que lo hizo. Eso no fue al azar, eso no fue hecho así al azar, eso no fue improvisado, eso no fue en el día que salió. Yahweh tenía días específicos para cada cosita hacerla, y así lo va a volver a hacer. Por eso nosotros, los que estamos apercibidos, los que estamos pendientes al calendario, los que estamos pendientes a los días, a la fecha, celebramos esta fiesta, sabemos el significado de la fiesta, el significado pasado y el futuro que está por cumplirse lo sabemos. Sabremos cuándo y qué significa la oscuridad, cuánto va a durar y qué es lo que tenemos que hacer durante esos días. Clamarle a Yahshua para que nos lleve, tan pronto venga por ahí, haya mandado a sus ángeles segadores y nos lleve con Él. Si es que no nos ha llevado ya, ¿verdad? O si es que no hemos muerto. Si estamos muertos, estamos seguros, porque cuando Él venga nos va a resucitar. Cuando se toque la 7ª trompeta que anuncia que Él regresa, ahí nos va a llevar con Él. Sus ángeles nos van a cegar de los 4 rincones de la tierra. Pero regresamos a la plaga de la oscuridad en Egipto. Así que, pasados o transcurridos esos 3 días de oscuridad en Egipto, Moisés anunció que morirían sin protección todos los primogénitos de los egipcios y de sus ganados en una plaga final, mientras que los primogénitos de los israelitas se les perdonaría la muerte en ese mismo día, si cumplían con el rito de la Pascua, que era estar cubiertos con la sangre de aquel cordero animal que tienen que sacrificar el día 14 entre las 2 tardes y separar desde el día 10. Así hicieron los israelitas. Y habiendo pasado el ángel destructor a la medianoche del día 15, como dice la escritura, ese mismo día 15, antes de amanecer, se congregaron los israelitas para iniciar su salida definitiva de Egipto, para no volver a entrar ahí en esos términos de tú eres mi amo, yo soy tu esclavo. No, más nunca. ¿Qué más pasó en el día 10 de Abib? Vamos a seguir viendo qué sucedió, qué otra cosa sucedió en un día 10 de Abib. Pues en un día 10 de Abib, queridos siervos y siervas, 40 años después de los israelitas haber salido de Egipto, aquellos antiguos y originales israelitas cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida, liderados por Josué y por Caleb. Búsquenlo en la Torah. Fue un día 10, lo dice, y el día 10 cruzaron el Jordán. Obviamente no fue de noche. ¿Cuándo fue?
en la segunda mitad del día 10, que es la porción diurna, por la mañana. Ellos que de noche acampaban, amanecía, levantaban el campamento y caminaban. Así fue hasta que llegaron allá y estaban acampando al lado oriental del Jordán el día antes, pero el día 10 amaneció y cruzaron al otro lado, al lado occidental del Jordán, de día. Así que cruzaron el Jordán. ¿Y qué dice la Escritura? Pues dice que acamparon en Gilgal y allí fueron circuncidados los varones de sus prepucios. Y recuperaron al tercer día, como es costumbre de un hombre cuando lo circuncisan, que tarda 3 días en cicatrizar. O sea que si lo circuncidaron el día 10, o empezaron, porque eran millones, no creo que hayan podido circuncidarlos a todos el mismo día. Tal vez se tardaron el día 10 y el día 11 circuncidándolos, pero como quiera, si tardaba 3 días, los que circuncidaron el día 11 ya estaban listos para el 14 celebrar la Pascua, porque ese era el objetivo de ellos, circuncidarse, poder celebrar la Pascua tan pronto entraran a la tierra de Canaán el día 14 para el 15, queridos colegas. Así que se recuperaron de su cirugía estética en el miembro viril, y al día siguiente, a más tardar el 14, prepararon la Pascua. Ellos habían salido con animales, con corderitos, y se quedaron con los animales de los cananeos que estaban ahí. Dice que todo, cuando ellos entraron, estaba todo sembrado de cebada, de trigo que estaba tierno todavía, y ellos entraron allí, salieron corriendo los cananeos, porque les tuvieron miedo, y cuando vieron que se abrió el Jordán, similar a como se ha abierto 40 años el Mar Rojo, se regó por todo Canaán, que venían los israelitas con el poder de Yahweh, y vámonos de aquí. Se fueron, queridos colegas, y le dejaron todo lo que no se pudieron llevar, vacas, todo le dejaron allí. Obviamente las plantas, los sembradíos de trigo, no se lo pueden llevar, y de allí, de eso comieron los israelitas todo aquel año, dice la Escritura. A partir del día 15, que celebraron la fiesta de los panes ácimos, hicieron ácimos con esa cebada y comieron espigas frescas, dice la Escritura. ¿Quieren los textos? Nos pueden escribir y preguntar y se los damos. Ya los hemos publicado en otros montones. El pastor Miguel ha emitido varios mensajes con esos textos, queridos codritos, y yo también, soy Rafael. Pero nos lo pueden pedir y se los volvemos a dar. Todo esto está en la Torá, en Números, en Deuteronomio, en Éxodo, o lo dicen los apóstoles, lo mencionan los apóstoles, está en mención en el libro de los Hechos, etcétera. Está por todo, regado, hay evidencia por toda la Escritura. Y dice que acamparon en Gilgal y allí fueron circuncidados de sus prepucios los varones, y al día siguiente, o sea el 14, prepararon la Pascua como Yahweh manda, porque ese era el día de preparación. Si algo no habían hecho ellos para celebrar la Pascua el 15, ¿cuándo lo tenían que hacer? En el último día que les quedaba, que lo podían hacer, el 14, día de la preparación, porque ya el 15 no podían hacer preparación porque era el día en sí de la fiesta. Y no se puede trabajar para prepararse para nada. Entonces lo prepararon el 14 como Yahweh manda, porque ese es el día oficial de la preparación, aunque ellos se venían preparando ellos como corderos circuncidados del prepucio, y los corderitos que iban a usar de la cena pascual desde el día 10. Así que del día 10 al 14 se mantuvieron apartados todos los israelitas y en depuración y cicatrización. El día 15 de Abib comieron los panes ácimos como manda la Torá. Dice que hechos de cebada segada por la hoz del fruto de la tierra de Canaán, después de ellos haber separado las primicias para Yahweh, según exige la ley. Cuando metas la hoz, no segarás para ti nada, sino que ofrecerás primero, lo primero que cuando cortas con la hoz es para Yahweh, es la primicia. Y después que tú hayas cortado y separado lo de Yahweh, entonces tú puedes cortar para ti. Y tienes que llevar una porción igual, un segundo diezmo, para tu consumo en la fiesta. ¿Y qué hacían ellos con esa otra cantidad de cebada fresca? Hicieron las tortas de pan que requerían el 15 comer, porque el 15 es el primer día de los panes sin
levadura, y no solamente hay que abstenerse de comer leudado, sino que es requisito y mandato comer in leudo. Así que no era cuestión de pues no comemos una cerveza, no comemos pizza, no tomamos refresco de malta y no nada que tenga levadura. No es cuestión de eso. Es cuestión de que no puedes comer nada de eso, pero tienes que comer algo ácimo, tienes que comer pan ácimo. Y eso era lo que ellos necesitaban del fruto de la tierra cuando metieran la hoz, pero antes tienen que presentar la gavilla al sacerdote, la primicia, que es para Yahweh. Y después ellos podían tomar para sí lo que necesitaran cada persona, su porción, y por familia pues entonces sumaban todas las porciones y hacían pan con el grano fresco de la cebada, que lo machacaban y le echaban aceite y le echaban sal y quedaba una masa. No había ni que molerlo, porque la cebada verdosa se macera, se machaca con una maceta, que corderito. Se hace pasta, se hace masa, así con un mortero. Eso fue masa fresca, sin levadura. Entonces, el día 10 de Aviv, que cayó en un Shabbat semanal en aquel año de la muerte de nuestro amo Yahshua. Oigan bien, ¿qué más sucedió en un día 10 de Aviv, según la Escritura? Pues en un día 10 de Aviv, que cayó en día séptimo semanal, lo que hoy se llama sábado, más o menos, porque los sábados empiezan a la medianoche, pero los Shabbat empiezan a las 6 de la tarde, al atardecer, a la puesta del sol, más o menos en esta época del año, que es primavera, a las 6 de la tarde en Jerusalén. Pero no es todos los días o todas las épocas del año a las 6 de la tarde, porque varía el atardecer. Pero para el otoño y para la primavera, en Jerusalén, ese atardecer ocurre casi prácticamente a las 6 de la tarde, lo que es un buen indicio, una buena aproximación de hora. Bueno, el día 10 de Aviv, que cayó en un Shabbat semanal en aquel año de la muerte de nuestro amo, entró el amo Yahshua a Jerusalén montado en un burrito, queridos corderitos, según había dicho en Isaías, montado en un asno para cumplir la profecía. Y el pueblo lo recibió con gran júbilo y con hojas de palmas que las estaban batiendo y cantando: ¡Hosana! Bendito el Rey, que el que viene en nombre de Yahweh. Se mantuvo Yahshua sin mancha desde ese día 10 hasta el 14 entre las 2 tardes, cuando tras haberse entregado a sí mismo como ofrenda, que lo vemos ahora, ven, que es sumo sacerdote, es rey, pero en esa ocasión, en este año de su muerte, su último año de vida en la tierra, se entregó a sí mismo como ofrenda, como cordero, y se separó desde el día 10 que entró a Jerusalén montado en un burrito. Fue sacrificado el 14 según la promesa de Yahweh. Y un rato antes, el 14, antes de juzgarlo, Poncio Pilato lo examinó y lo encontró inocente de todos los cargos, declarándolo 2 veces en público sin tacha. No veo tacha en este hombre. No veo culpa en este hombre. No veo falta en este hombre. Crucifícalo. Crucifícalo. Le suelto a Barrabás. ¿Están seguros? O le suelto a este hombre que no hallo tacha en este hombre, en Yahshua, no está sin tacha, ¿por qué lo quieren matar? Crucifícalo, queremos a Barrabás. Me lavo las manos. En público quedó patente que el regente más alto de toda Judea, que era romano, y los romanos son hermanos gemelos de los israelitas. ¿Qué diferencia? Porque son de la misma carne, para que vean, del mismo linaje de Abraham, pero como son linaje espiritual diferente, vean la diferencia que hay. Unos son unos monstruos y otros son unos corderos. Y no es por cuestión de sangre, por cuestión de ADN, es por cuestión espiritual, por identidad espiritual. Unos tienen identidad espiritual en Yahshua, en Mashiach, porque están en Torah, y otros no, queridos corderitos. El que no está en Torah y no está en Yahweh está con el diablo. Pero eso quedó patente. La pureza de nuestro amo Yahshua HaMashiach para fungir como Cordero Pascual en ese año.
Cosa que nosotros, los que tenemos oídos espirituales y somos israelitas según el espíritu y no según la carne nada más, podemos discernir y los demás no. Y no lo decimos para jactarnos, porque nuestra jactancia es en Yahshua, el que nos da a nosotros vista a los ciegos y el que nos libera de estas prisiones de pecado y de tinieblas y nos trae a su luz para que podamos ver la verdad. Entonces, en el presente, queridos codritos, debemos de seguir estos preceptos o estos ejemplos dados en las escrituras. Preceptos son unos precedentes. Hay precedentes. ¿Qué ocurrió en otros días 10 de Abib? Juntamos todas estas evidencias que ocurrió en día 10 de Abib para tal fecha, tal año, en tal ocasión, en tal era, tal. Juntamos todo. Oh, eso es lo que representa el día 10 de Abib. Ahora tenemos un panorama general más amplio de lo que es ese día 10 de Abib, o lo que se empieza a hacer ese día 10 de Abib, que es solamente el primero de muchos días de preparación que culminan con el día 14 de Abib, que es en sí el día de la preparación para la Pascua. Y en el presente pues tenemos que seguir estos ejemplos que se nos han dado en la escritura a través de todas las páginas. Y tenemos que apartarnos del pecado desde el día 10, haciéndonos más estrictos a medida que entramos en el ensayo, en esta cita, en esta Mikrot, que es santa convocación, solemnidad santa de Pesach y de los 7 días de los panes ácimos, de Hag HaMatzot. La historia se repetirá una vez más, queridos codritos. Se repetirá con los primogénitos cuando el amo los ciegue de la tierra y los presente totalmente purificados y aptos ante el Padre y entren a celebrar la cena de las bodas del Cordero. Esa maravillosa cena de bodas, esa cena de Pascua que cuando se despidió Yahshua, él prometió celebrar de nuevo cuando estuviésemos ya en el reino, todos juntos. Pues sabemos que en su último año celebró una cena memorial la noche antes, un recordatorio con promesa de celebrarlo de nuevo en el reino, con sus discípulos. Y eso sucede en el día de preparación, el 14, pero en la parte nocturna, en la parte inicial del día 14, en el día de la preparación, ya que a la medianoche de ese día 14 él será arrestado en el Monte de los Olivos y toda la madrugada y toda la mañana llevado de casa de Herodes al palacio de Poncio Pilato y de aquí para allá para ser juzgado y latigado y abofeteado y todo, para luego finalmente Poncio Pilato decir: me lavo las manos, este hombre es inocente, pero lo condeno porque ustedes se hacen responsables y ustedes va a morir entonces crucificado sin tacha. Y su muerte fue el mismo día 14, al final del día 14, entre las dos tardes. La primera tarde es cuando el sol empieza a bajar, y eso empieza al mediodía. Ahí empieza a atardecer, y termina de atardecer a la puesta del sol cuando el sol se pone por completo. Entre las dos tardes, el mediodía y las 6 de la tarde, están las 3 de la tarde. Esa es la hora nona, la hora novena, contada desde la hora en que amanece a las 6 de la mañana en esta época del año. De las 6 de la mañana que amanece contamos 9 horas y nos dan las 3 de la tarde, porque de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía hay 6 horas, y del 12 del mediodía a las 3 de la tarde y 3 son 9 horas, así que la hora nona, la hora novena del día son las 3 de la tarde. Esa hora mataban los corderos antiguamente y murió nuestro amo Yahshua en la cruz, para que ustedes vean. Y muchos no pueden ver esto, queridos corderos, y no ven ningún paralelo. ¿Y dónde tú ves a Yahshua en los corderos de Éxodo? Yo no lo veo, yo veo que tienen que matar. Ahí no dice nada de Yahshua. Ay, ay, ay. Me estás diciendo que no eres llamado ni escogido, me estás diciendo que eres un carnal, que no eres un espiritual, que no estás en Yahshua nada. Y si no estás en Yahshua, no estás en Yahweh. Me estás diciendo eso con tu tontedad que estás admitiendo. ¿Cómo tú no vas a ver lo obvio? Porque eso sí que es obvio, querido coito. Que no se le quebrara ningún hueso, igual que a los corderos animales asados no se les podía quebrar ningún hueso. Que fuera sacrificado a la misma hora, separado desde el mismo día, querido corderitos. Que se le llama cordero, porque yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, ¿qué más quieren? Ahí lo tienen de la boca del mismo Yahshua, queridos corderitos. Así que
Lo importante es que estemos aptos para celebrar la cena de las bodas del Cordero, y estos días de preparación de la Pascua nos hacen aptos para eso, para celebrar Pascua, esa cena pascual en el reino con nuestro amo, vestidos de blanco, ya puros y casados con nuestro amo después de las bodas. Él celebró la cena memorial que celebró con sus discípulos como recordatorio con promesa para todos nosotros. Y lo hizo en el día de la preparación, el 14, en la parte nocturna del día 14. Ya que, como dijimos antes, a la medianoche de ese mismo día 14, él estaba orando en el Monte de los Olivos, y allí llegaron los guardas del Sanedrín, y llegó Judas el Iscariote, lo besó, lo traicionó y le entregó a las autoridades para que lo mataran por 30 míseras piezas de plata. Horas más tarde, después de estarlo llevando de aquí para allá, esa misma mañana del día 14, Yahshua sería asesinado en el Gólgota, en el lugar de la calavera, muriendo a la hora en el Gólgota, muriendo a la hora nona, misma hora en que se sacrificaban los corderos. Saludos, queridos siervos, que tengan un bendecido día de Pascua, una fiesta de Pascua completa que incluye los 7 días de panes ácimos, pero se llama cariñosamente la Pascua, todo desde el día 10 hasta el día 22, ya vi, es la Pascua. Qué increíble, ¿verdad? Aunque solamente un día es oficialmente la Pascua, el 15, pero miren cómo se le llama la Pascua tanto a otros días, y vamos a explicarles por qué en el siguiente mensaje. Les prometo que va a ser más conciso y más cortito, porque es menos tenso. Shalom, shalom.